Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Dentro de la fenomenología de la violencia doméstica nos atrevemos a decir que bíblicamente el origen de tal violencia, comprenderlo es muy sencillo. Porque una criatura desvinculada de su creador va a vivir con miedo, despropósito y todo su ser va a carecer de recursos relacionales, funcionales. Ya en Génesis 4:8 vemos el primer acto violento de Caín hacia su hermano, Abel, fratricidio, y sin que mediara provocación alguna más que la forma de pensar distorsionada de Caín. Dios le advirtió, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Esta es la tensión relacional que vivimos nosotros, mi hermano. Empiezo así. De una vez directo, sin ningún problema. Así es como es. Qué bueno lo que dijiste. Entender bíblicamente el origen de la violencia. A ver, es sencillo. Estamos separados de Dios. Sí. Ese es el inicio. Esa es la base. Sí. Cualquier tratamiento, entre comillas, ¿verdad? Cualquier acercamiento para solucionar la violencia relacional carece de funcionalidad objetiva y profunda si se desprecia esta base. Correcto. Ahora, también es importante entender los efectos de la violencia en nuestra psique, en nuestra mente. Claro que sí. Es un tema complejo. Sí. Es complejo. Ahí sí que somos complejos. Claro que sí. Somos complejos y pecadores. Entonces, ya podemos poner el panorama un poco claro. Sí. Ahora, el por qué, la razón, el por qué una persona permanece en una relación violenta por años no es fácil de explicar. Bien, ya que interactúan muchos factores, hablemos de estados emocionales que están afectados, hablemos de creencias bíblicas particulares, hablemos de elementos como la baja autoestima, la presión familiar, asuntos pendientes. Es decir, hay una carga que ensucian el panorama y lo hacen complejo. Y por eso es que en esa complejidad tratamos a veces, ¿verdad? Suena un poco técnico hablar de triángulo dramático, ¿verdad? Y roles de esto y lo otro. Claro, porque, exacto, indefensión, mecanismos de defensa. Porque empezamos desde la sencillez del pecado, ¿verdad? Que nos lleva a todo problema relacional y a la vez lo complicado de empezar a identificar las diferentes expresiones de ese pecado relacional. Entonces tenemos que ponerle un nombre para poderlos identificar. Correcto. Y poderlas confrontar. De acuerdo. Una de ellas, ¿verdad? De hecho la mencionamos la semana pasada en un estudio que hablamos de los mecanismos de defensa complejos, es la introyección, ¿bien? O identificación con una figura agresora, que implica básicamente acomodarnos a sus exigencias, valores, formas, etcétera, de entender una relación matrimonial. Bien, entonces es el tema de hoy que estamos tratando, que es esa identificación de la víctima con su victimario, con su agresor. Y esta acomodación, esta introyección se caracteriza por algo que no nos lo tienen que contar. Los sospechosos de siempre, diríamos. Exactamente, que es el miedo. Correcto. El miedo, ¿verdad? Imagínate lo que es vivir en una relación con miedo. Okay. Entonces, este miedo lleva al cónyuge maltratado por años y sin muestras de arrepentimiento, no de remordimiento del agresor, a negarse a confrontar su situación con amor firme. O si fuese el caso, a presentar cargos cuando se es maltratado físicamente o psicológicamente. Y además seguir anhelando reunirse con su pareja abusiva. Ese es el caso que se presentará también en los miembros de sectas. Porque cuando estamos hablando de relación, no solamente es una relación interpersonal, sino en mi relación con una comunidad, con un grupo de personas, mi relación social. Claro, sea quien sea. Y la secta tiene el mismo punto, mediado por el miedo. Imagínate lo que es estar desde un sistema de pura amenaza. Ok, si salís, perdés tu salvación. Si pensás diferente, perdés tu salvación. Esta dinámica relacional también es la característica que estamos hablando de la introyección. Correcto. Ahora, en esta línea de la introyección tenemos que hacer una salvedad o aclarar algo muy importante. Que una persona, bien, sea salva en Cristo o no, o sea, todo ser humano es digna de amor.
Sí. Bien, eso es una verdad elemental. Evidentemente, por la gracia de Dios es que se da este amor. Bien, y también relaciones saludables. Sí. Es decir, hay un llamado firme en esta dirección, sea quien sea la persona. Ahora, ¿cómo lo fundamentamos? ¿Cuál es el texto que entendemos? Romanos 5:8 dice que Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Claro. Esa dignidad humana en el sentido creacional, bien, somos creados por el Señor, nos pone en marco, en un contexto relacional de dignidad y relaciones saludables, que es esencial, que vos lo decías en otro programa anterior, es lo que encontramos en Génesis. El diseño de relaciones saludables con Dios, conmigo mismo, con el prójimo, con la creación, sí, son elementales. Sí. Y eso de hablar de dignidad, valga la aclaración, no hablamos de una dignidad de amor por merecimiento alguno, ¿verdad? Porque inclusive lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 5 viene de Romanos 3, donde no hay justo ni siquiera uno, ¿verdad? Ok. Decir, y de hecho en Apocalipsis 5:2 no hubo ninguna criatura digna de abrir el libro de la visión de Juan. Entonces no somos dignos porque sí, sino porque Dios mismo aborrece el repudio entre seres humanos, ¿verdad? Malaquías 2:16, aún después de la caída. Correcto. Entonces, somos dignos porque el Señor, aún siendo pecadores, proveyó para la restauración, para nuestra salvación. Y desde esta iniciativa divina, nosotros replicamos el cómo vemos a todas las demás personas, como bien estás diciendo, sea salvo ya en Cristo o no. Porque por nosotros pecadores, Cristo murió, como lo leíste en Romanos 5:8. Yo creo que muchos de los mandatos bíblicos que encontramos nosotros en las Escrituras, principalmente los unos a otros, no pasa tanto por ver qué tan cristiano soy o no, sino en función de las buenas relaciones interpersonales, en el sentido de que si una persona aprende a desarrollar, en el marco normal de la vida cristiana, si una persona aprende a desarrollar relaciones saludables, buenas relaciones saludables, o buenas relaciones en sí, creo que es un fruto de su conocimiento de Dios. Es decir, las relaciones como tal no son simplemente algo más en la lista, sino que son parte del carácter de la persona. Entonces va a reflejar un conocimiento de Dios importante. Entonces, creo que es bien importante este asunto de las relaciones. Mencionaste el repudio en Malaquías. Ahora, este repudio no es solamente una desvalorización a la dignidad del ser humano, además es pecado. Es decir, es una ofensa contra el Señor, y es importante marcar eso. Exacto, una ofensa como en la forma en que Dios ve las cosas, ¿verdad? Y nosotros estamos, imagínate, con la arrogancia de ver diferente a como Dios está viendo, siendo unas criaturitas, ¿verdad? Es decir, yo determino quién tiene valor y quién no. Exacto. Pero desde el Señor provee una salvación para todos. Que no todos se salvan, es así, pero es porque no hay una respuesta a esa iniciativa de que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios permitió, pues a pesar de nuestra naturaleza pecadora, que mantengamos como seres humanos la dignidad de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Correcto. Dada desde Génesis 1:26. Vino la caída, pero permanece por su gracia esa dignidad en el ser humano. Y desde esa dignidad se rescata al ser humano. No lo hizo con ángeles caídos, no, es por una dignidad especial de la criatura humana. Bien, el que el pecador no procure el regalo de esta dignidad inmerecida, entre comillas, es otra cosa. Sea entregándose a las pasiones desordenadas o permitiéndose ser víctima de ellas por medio de otra persona. Todo eso es para llegar a esta frase. Yo no estoy entendiendo cuál es la dignidad que el Señor me está mostrando cuando yo permito o me permito ser víctima del repudio, ser víctima del maltrato. No estoy entendiendo esta dignidad que ya fue explícitamente expresada en la muerte de Dios en Hijo, en la persona de Jesucristo. Es un automenosprecio por ignorancia. Es decir, no estamos identificando nuestro valor de acuerdo a la cosmovisión bíblica de que somos, como vos decías, imagen y semejanza de Dios. No lo entendemos ni valoramos a la hora de persistir en estas dinámicas de maltrato y abuso. Hay que tener como siempre hablamos, ¿verdad? Un
un saludable equilibrio en todas las cosas. Yo creo que dar el mensaje de que nosotros somos unos gusanos, ¿verdad? Exacto. Y que somos unos que no merecemos nada. Evidentemente es la condición que se nos marca, claro. ¿Ves? Pero es la condición inicial, mi hermano, ¿ves? Para resaltar no el que somos gusanos, sino resaltar la gracia de Dios. Exactamente. O sea, cuando yo digo, yo no merecía nada, no significa que hoy no merezco nada, porque si el Señor me ha dado todo, me ha dado una resignificación de quién soy yo. Exacto. Es decir, caramba, sin merecerlo, he recibido las riquezas, heredad, he tenido una identidad, promesas, esperanza, todo. ¿Cómo es posible que yo ahora determine todo esto por medio del maltrato, por medio del criterio y realidad de una persona maltratadora, que me redefina lo que ya Cristo ha logrado en mí? Exactamente. Y nada de esto, como vos decías, es mérito propio. Era gracia de Dios en todo sentido. O sea, sí. El hecho de entender nuestra condición no es para seguirnos autohumillando en esa condición, sino para exaltar la gracia que me da otra posición. Exactamente. Muy bien. Exacto. Entonces, seguir justificando o seguir minimizando un maltrato donde es claro que el estado emocional nos produce, ¿verdad? A ver, querer no ser como se es, confusión, culpa, inestabilidad, ataques a nuestro ser, es una afrenta a la dignidad que tenemos en Cristo. Es un ataque, punto. Y ve qué importante es verlo también esto, no solamente mi propia afectación, sino que cuando yo me permito el maltrato, es, como estás diciendo, es una afrenta, es un ataque a la dignidad que tenemos en Cristo, a la obra de Cristo en nosotros, gestado desde el mismo seno de la Trinidad. Exactamente. Te la pongo desde otra perspectiva. ¿Qué pasa cuando nosotros somos testigos de violencia y menosprecio en otras personas y no hacemos nada? Correcto. ¿No caminaríamos en la misma línea? En la misma línea desde otro ángulo o de otra manifestación. Exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Okay. Y ese sería un argumento suficiente, ¿cuál? El que seamos un ser con dignidad por gracia divina para confrontar con respeto, sí, pero de forma firme, la violencia relacional. Correcto. Ahora, sin embargo, iniciamos reconociendo lo complicado de los efectos de la violencia en nuestro estado psíquico, ¿verdad? Que nos frenan para este ejercicio, ¿verdad? Que estamos hablando, nos minimizan recursos. Así que una estrategia es reconocer dichos efectos para contrarrestarlos. Hablemos de algunos consejos, mi hermano. A ver, creo que una de las cosas que podemos aportar en esta conversación es comprender el papel de la compulsión-repetición, esta dinámica compulsión-repetición, específicamente en el estado de identificación con el agresor, que es el concepto que estamos trabajando. Sí. Ahora, esta tendencia es en sí mismo otro mecanismo de defensa y procura, llamémosle, reescribir la historia. Es decir, se refiere a que muy posiblemente la relación violenta actual haya sido un atractivo inconsciente, sin darnos cuenta, porque coincide con algún tramo relacional de nuestra infancia, asunto pendiente, pecados no confesados, etc. Y recreamos de nuevo la situación con la esperanza de tener un final diferente. Bien, sí. Es decir, recrear un trauma no lo soluciona, sino que va a generar la misma cantidad o otra cantidad específica de afectaciones dentro de la persona. Pues bueno, aquí sí hablamos de la complejidad. Sí. ¿Ves? Por eso hablamos. Es muy sencillo, claro, saber de dónde viene el problema relacional. Muy sencillo. Justicia propia. Exactamente. Me separo de Dios. Exactamente. Pero lo complicado de cómo ese pecado se empezó a inmiscuir, ¿verdad? En nuestra naturaleza, y cómo lo empezamos a normalizar, a replicar. Y como estás diciendo, imagínate pensar que estamos reescribiendo una historia de la cual vivimos, tratando de, digamos, como bien dijiste, que la situación sea diferente. Pero como cerraste bien, recrear un trauma no lo soluciona. Lo que es necesario es, como consejeros, aprender a llevar a las personas de la complejidad de nuestros pecados y traumas, entendiendo lo que quiero decir, a la sencillez del Evangelio en Cristo. Totalmente. Sí. Ese camino es maravilloso. Sí, y por eso es tan necesario, y volvemos a insistir, entre más sepamos identificar cómo las estrategias del abuso, las estrategias de la violencia, pues entonces empezamos a acercarnos a las soluciones más apropiadas. Pero es que eso fue lo que Pablo dijo en Corintios, cuando les escribe en capítulo 11, creo que
no me acuerdo, primera o segunda, cuando dice, temo que la serpiente los haya engañado con su astucia, así como engañó, también los engañe ustedes. ¿Qué hace Pablo? Identificar la estrategia por el cual fuimos engañados. Claro. Y luego dice, para llevarlos a Cristo. Sí. Entonces, qué importante lo que decís, que es lo que Pablo hizo. Este es el problema. Ahora vamos a la solución que está en Cristo. Cómo identificar para movernos a una solución adaptativa. Pero es que ve lo que vos te estabas refiriendo a Malaquías 2:16, pero es que está muy claro que Dios aborrece el repudio. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, inclusive dentro de nuestro entendimiento cristiano, desde el poder del Evangelio, estemos tratando de justificar el repudio? Exacto. Y de normalizarlo, o de minimizarlo, o de poner la relación por encima de la violencia que se recibe. O sea, pero está muy claro que el Dios al que nos hemos entregado, el único Dios, aborrece el repudio, el menosprecio, se refiere al menosprecio, al maltrato, desvalorización, etc. Pero es que está clarísimo. Por eso digo, es muy sencillo, pero es complicado la pregunta de ¿y por qué nos mantenemos lidiando con el repudio? Exacto. ¿Por qué? Por lo complejo que somos nosotros, por la persistencia en esas conductas. Exactamente. ¿Qué otro consejo podríamos tener? Pues entender que el abuso nunca se justifica. Esto es independiente de que hayamos provocado o no situaciones relacionales estresantes. Evidentemente no somos perfectos, pero la falla no justifica ser tratado desde el maltrato. Es importante entonces validar nuestro estado emocional. Por ejemplo, me siento desvalorizado, estoy siendo desvalorizado. Esto porque una estrategia del agresor es confundir a su víctima. Por ejemplo, no te estoy desvalorizando. Es que sos una persona muy sensible. Claro. Por ejemplo. Entonces es entender que el abuso nunca se justifica. De ninguna manera. De ninguna manera. También creo que es importante entender que es posible amar a alguien que nos hace daño. Es posible. Es posible, es viable. Bien. Ahora, esto no significa que estamos locos ni que es vergonzoso, como hemos hablado anteriormente. Pero podemos reconocer que el comportamiento de la persona querida es peligroso, es inaceptable y por supuesto que es perjudicial y a la vez no perder el afecto. Es complejo, por supuesto. Bien. Sí. Ahora, si este es el caso, porque puede ser que ya no se tenga el afecto suficiente por el maltratador, es importante permitirnos querer a tal persona, aunque es importante aborrecer su conducta, esa separación que hemos mencionado anteriormente de la persona y la conducta. Incluso en una dolorosa y muy trágica separación, ¿bien? Porque el maltratador persistió en su sistema de creencias, no tenemos, o la persona en condición no tiene que autoculparse por tener que pasar un duelo relacional. Sí. O sea, se separó del agresor y está en una etapa de duelo. Sí. Está bien, es necesario, es normal. Sí. Bien, se está perdiendo a un ser querido que por su tema de pensamiento actuó violentamente. Es normal ese duelo. Bien, se puede querer al otro desde el otro lado de la puerta que cerramos para protegernos. Sí. Hay siempre ese concepto de dignidad, de amor, de respeto. Exactamente. A pesar de... No se justifica, por supuesto, que ya vos lo dijiste. Exactamente. Pero esas cosas suceden y tenemos que tener respuestas ante esta realidad humana. Claro. Bien, sí. Que es complejo, pero sucede y no es algo por lo cual avergonzarse ni sentirse culpable. Exactamente. Ok, ahora la última estrategia para poderla identificar y contrarrestar es enriquecer el amor hacia nosotros mismos. Como hemos dicho, lo entendemos como dejándonos amar por Dios. Correcto. El autocuidado es un principio bíblico. Sí. Que no se relaciona con el egoísmo o el egocentrismo. Cuidado con esto. De acuerdo. Los años que una víctima ha sido emocionalmente desgastada requiere, en Cristo, una saludable recuperación. Es que lo requiere. Una saludable atención hacia sí mismo. Puede haber una separación física con el agresor, pero es común que la identidad de víctima continúe desde sentimientos de vergüenza y culpa, como si tal separación fue consecuencia de la misma víctima. Entonces, para poder contrarrestar los efectos de la violencia y no sumarnos a un mecanismo de defensa que nos mantienen sin ningún avance, es enriquecer el amor hacia nosotros mismos. Otra vez, dejándonos amar por Dios. Qué importante este punto, y lo quiero asociar con algo que mencionamos hace unos programas atrás con el triángulo dramático. Cuando hablamos del Salvador, hablamos de un sanador herido, de una persona que quiere sanar desde sus heridas o su dolor. Cuando una persona se deja amar por Dios y se enriquece hacia el amor correcto, ¿verdad? Este cuidado personal, podría convertirse en un sanador sano. O sea, ya está sano.
y ahora podría también sanar. No en la dinámica disfuncional de la codependencia, sí, pero sí en una relación de consolación, como 2 Corintios enseña, ajá, de que este consuelo, misericordia y consuelo que Dios permite es para que consolemos también a otros. Pero entonces, ¿cómo una persona a través de un proceso de violencia doméstica que logra salir y no sana por el amor propio, dejándose amar por Dios, puede ayudar a otros? Es muy complejo. exacto, Pero si la persona logra sanar correctamente en Cristo, tiene la posibilidad de ser un sanador ya sanado, sí, que puede también caminar con personas en esos procesos. y es una saludable réplica, ahora sí. Exacto. Va, Ahora sí. Ahora sí estamos replicando Ujú. la atención que me estoy dejando atender por parte de... Claro. Porque estamos hablando de respuestas. Sí. Y es que tenemos respuesta para todo. Ujú. Inclusive, siendo nosotros justificados, Ujú. seguimos dando respuestas de santificación. Sí. O para nuestra santificación. No que procuramos nuestra propia santificación, Ujú. sino que vamos respondiendo a los medios de gracia Exacto. que solamente vienen del Señor, Ujú. ¿verdad? A través del Espíritu, o en su persona Espíritu Santo, donde empieza a tomar las riquezas de Cristo y son trasladadas a nosotros. Ujú. Y vamos respondiendo Exacto. a este proceso. Ujú. Y entonces vamos madurando Ujú. en nuestra fe. Un proceso que es cotidiano, que es día a día en lo habitual, Ujú. no algo que sucede una vez, sino respuestas constantes, Claro, un proceso. respuestas constantes. Ujú. Pues bueno, ha sido la segunda parte de poder identificar ese mecanismo de defensa donde tratamos de, para una equivocada protección, asimilar el criterio y realidad de un agresor Ujú. como que si esto nos mantiene en una supervivencia, Ujú. pero más bien nos va desgastando cada día más. Por Ujú. eso es que la figura es reconocerlo y confrontar y aborrecer aquello que Dios en su palabra dice explícitamente que aborrece. Totalmente. Es importante confiar en el proceso de santificación, en el cual, en un contexto de violencia doméstica, es un proceso largo y complejo, ¿verdad? Debido a nuestra humanidad, pero que en Cristo, como vos señalabas al principio, es simple, es sencillo entender. Hay una desvinculación de Dios que genera violencia. Sí. Entonces, es esa revinculación o la resignificación que tenemos en Cristo, procurarlo como un generador de paz, Sí. que es lo que el Señor hace, Sí. ¿verdad? Somos llamados a vivir en paz, a estar en paz con Dios, a estar en paz con el prójimo, a tener paz no como el mundo la da. Entonces creo que es un cambio de paradigma completo, Ujú. el hecho de aprender a desvincularse de figuras violentas, de pensamientos violentos complejos, sistemas y mecanismos de defensa complejos, a, entendiéndose bien, la simplicidad de disfrutar de la paz en Cristo para una restauración correcta. De acuerdísimo. Vos sabés que a veces, termino con este pensamiento propio, no sé, a veces nosotros, el problema es que complicamos lo simple y simplificamos lo complicado. Exactamente. Y por simplificar lo complicado, ayudamos mal. Exacto. Y por complicar lo simple, Ujú. dejamos de ayudarnos a nosotros mismos. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y creo que es oportuno para, cerrando este tema, es oportuno esto, aprendamos a no simplificar lo que es complejo. Sí. Es entenderlo. Nos va a tomar tiempo, dedicación, esfuerzo, pero entendiéndolo vamos entonces a poder responder correctamente. Y no hacer complicado lo que es sencillo. Pecamos muchas veces de simplistas Sí. en nuestras respuestas. Exactamente. Exacto. Muy bien. Buen tema, buena conversación, te agradezco mucho Igualmente, y nos vemos entonces. si Dios lo permite, claro que sí. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.